Bienvenidos a su podcast Desde el Más Allá. Aquí nos comunicamos entre vidas para platicar con filósofos que aún no quieren descansar en paz. Como ya saben, estaremos invocando a un espíritu en específico para hacerle un par de preguntas. Estamos demasiado intrigados de cómo se dará la pequeña pero bastante interesante entrevista con nada más y nada menos que el señor Giovanni Sartori. Para dar inicio daremos una pequeña contextualización en lo que se establece la conexión. Así que, Antonio, ¿nos puedes platicar un poco? ¿Dar una introducción? Claro que sí. La vida y obra de Sartori se vio influenciada por procesos políticos e históricos tales como el fascismo en Italia, la Segunda Guerra Mundial, la caída de la URSS, entre muchos otros. Y todos estos eventos dirigen su obra hacia el estudio comparativo de la política, el análisis de la democracia y los sistemas de partidos políticos. Asimismo, Giovanni Sartori nació el 13 de marzo de 1924 en Florencia, Toscana, Italia. Estudió Ciencias Sociales en la Universidad de Florencia en 1946, así como 3 doctorados igualmente, en Ciencias Políticas, en Historia de la Filosofía Moderna y en la Teoría del Estado. Hizo grandes aportaciones en el análisis de los partidos políticos, la democracia, la ingeniería constitucional y la influencia de la televisión en la política, temas en los que ejerció el pensamiento sistemático y la lógica. En sus estudios exploró la formación de conceptos y definiciones politológicas y el análisis comparativo en la explicación de la política en democracia. De igual manera, dentro de sus aportaciones están muchísimas obras de su autoría, que iniciaron a publicarse desde 1976. Algunos ejemplos de estas serían Elementos de la Teoría Política, Teoría de la Democracia 1, Teoría de la Democracia 2 en 1988, ¿Qué es la democracia? Y obviamente de la que hoy hablaremos, que sería la sociedad multitécnica, pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, que fue publicada en el 2000, donde Sartori pone en debate temas fuertes como hasta dónde, en nombre de la democracia, los países europeos van a aceptar una invasión extranjera con costumbres diferentes, con concepciones sociales y políticas que pues masivamente pueden poner en riesgo el país. Asimismo, su trayectoria fue merecedora de numerosos premios, entre ellos la Medalla al Mérito Cultural y Educativo, el Conmenador de la Orden de la Cruz, que es otorgada en Brasil, y pues lastimosamente falleció el 6 de abril del 2017 por cuestiones de salud en complicaciones respiratorias, pero esto no detuvo pues sus conocimientos, que hasta la fecha pues siguen siendo relevantes en la sociedad. Y bueno, esto fue como una pequeña introducción para poner al público en contexto respecto a nuestro autor. Entonces, yo creo que para iniciar podemos comunicarnos con el señor Sartori. ¿Nos escucha? Hola. Creo que sí los escucho, pero no sé si ustedes me escuchan a mí. Me da mucho gusto hablar con ustedes. Ya me hacía falta platicar con alguien. Sí, lo escuchamos muy bien. Bueno, comenzando con las preguntas, ¿podría explicarnos cuál es el propósito de su obra? Claro, mi propósito es refutar una interpretación errónea que se ha hecho sobre el concepto de pluralismo y la confusión que se ha tenido sobre el concepto del multiculturalismo. En mi opinión, el concepto de pluralismo pierde su valor si por él se entiende el concepto de muchos y diferentes. Excelente. Consideramos que es fundamental para la sociedad entender correctamente el concepto del pluralismo. Ahora bien, ¿qué es para usted una buena sociedad? Bueno, una buena sociedad creo yo que es aquella sociedad pluralista basada en la tolerancia y en el reconocimiento del valor de la diversidad. Una comunidad respetuosa de las diferencias y dispuesta voluntariamente a convivir entre ellas y no separadas entre sí. Esta creo que es la principal distinción entre pluralismo y multiculturalismo. Gracias por su explicación. Pues para poder llegar a ello es necesario que se tenga clara la idea de qué es una buena sociedad.
Anteriormente ha hecho énfasis respecto a los conceptos de multiculturalismo y pluralismo. ¿Podría decirnos cuál es específicamente la diferencia fundamental entre estos dos? Claro, la diferencia fundamental entre pluralismo y multiculturalismo no es solo conceptual, sino también ideológica. Por un lado, el pluralismo es una visión liberal sobre la convivencia de distintas razas, creencias y costumbres basadas en la tolerancia recíproca de cada una de ellas y dispuestas a acatar las instituciones o reglas del juego vigentes donde estos residen. Y por otro lado, el multiculturalismo es una concepción neomarxista que sustituye la lucha de clases por una lucha contra la cultura dominante. En ese sentido, el multiculturalismo es antagónico al pluralismo, puesto que rechaza el respeto recíproco y busca la separación más que la integración. Excelente, muchas gracias por su explicación, que era bastante necesaria para, como comenté anteriormente, poder aterrizar los conceptos de manera clara. Tengo entendido que además de estas diferencias, usted también distingue el análisis de pluralismo entre distintos planos, ¿no es así? Correcto. Planteé 3 planos de análisis: el actitudinal, social y político, cuyo resultado es la concepción de comunidades pluralistas como entidades que combinan una disposición tolerante con la existencia de asociaciones voluntarias y afiliaciones múltiples. No entiendo. Muy bien. Entonces, por último, me gustaría preguntarle sobre el concepto que describe en su libro como escotes o divisiones. ¿Sería amable de darnos un ejemplo de esto? Sí, claro. Un ejemplo sería que la identidad lingüística, étnica o religiosa no se superponen, sino que se agregan conforme a las líneas de división transversales y cruzadas, o mejor conocida como escotes o divisiones. Para Giovanni Sartori, la sociedad que nos conviene es la sociedad abierta que él manifiesta como una sociedad pluralista, fundamentada en la condescendencia y en el reconocer la diversidad. Por eso se llega a interrogar hasta qué grado puede esta sociedad recibir sin deshacerse de esos adversarios culturales o extranjeros que la repudian, debido a que el inmigrante de culturas basadas en teocracias implica inconvenientes muy diferentes de aquel que admite la división entre la religión y política. Por lo que nosotros queremos preguntarle a Sartori cuál es específicamente su aportación a la manera en que se comprende la democracia. Se puede señalar que esta comprende 3 significativos planos, como son el ajuste y defensa de la repercusión de la democracia representativa, el determinar si un régimen podía estimarse como democrático y, por último, el incremento de la efectividad en la democracia. Y bueno, pues estas fueron las preguntas que el señor Sartori nos pudo responder el día de hoy. Por cuestiones de tiempo y de organización en nuestro podcast, no nos es posible continuar con estas preguntas, pero evidentemente queremos agradecerle su tiempo, ya que estamos hablando con un autor bastante relevante en su campo, y el cual, como mencionamos anteriormente, ha participado en distintas obras como Elementos de Teoría Política, Teoría de la Democracia, qué es la democracia, etcétera. Entonces, por esos motivos es que estamos bastante agradecidos y esperamos que el público pueda apreciar los conocimientos que nos ha otorgado nuestro autor el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Por último, como ya hemos comentado, pues estamos sumamente agradecidos pues que nos haya acompañado señor Sartori, así como pues su obra también, que pues actualmente la estamos estudiando. Los temas que pues ligeramente nos practicó realmente no quedan pues cerrados o concluidos, sino que igual que en su obra, pues nos dan como una partida para seguir como debatiendo y pensando en ellos. Igualmente pensar que pues aunque tengamos diferentes crianzas o diferentes actitudes o pensamientos,
pues al final de cuentas, pues todo esto nos enriquece como pues una sociedad, nos, pues nos hace poder pues relacionarnos y que pues al final de cuentas se cumpla lo que es ser una sociedad humana. Pues igual nos estaremos sintonizando en otra ocasión y como ya saben, recuerden no invocar a espíritus del más allá y menos a filósofos.